Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Y recuerda que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les sostenga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy: la sanidad divina. Una provisión de Dios para toda la humanidad y el mundo entero, por supuesto. No se sabe desde que la creación existió hasta nuestros días. Todas las enfermedades que han surgido no se pueden recopilar y cuantificar datos precisos o los nombres de tantos males que han existido aquí en este mundo. Cada cultura en las naciones han optado para buscar soluciones para tratar los diferentes males que han existido, como la lepra desde los tiempos antiguos, úlceras malignas en tiempos más actuales, como el cólera, la tos ferina, el dengue, la rubiola, la malaria, el coronavirus y tantas muchas más en nuestros tiempos actuales. Se dice que han muerto más personas por causa de alguna enfermedad que por muerte natural. Hay y existen datos bíblicos después que el pueblo de Israel sale de Egipto y caminan por el desierto. Desde ahí ya empiezan a manifestarse muchísimos males, y la razón es porque Dios les dio leyes específicas y precisas. Unas eran de bendición para que se gozaran y vivieran en paz, pero también les dio leyes de maldición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, está todo bien relatado y organizado y ordenado. Los primeros versículos, desde el 1 al 14, donde se encuentran todas las bendiciones por causa de obedecer la santa y bendita palabra de Dios. Pero no los siguientes versículos, desde el 15 hasta el 68. Y esto no lo hace Dios para asustarlos, amenazarlos o intimidarlos, sino más bien para que entiendan que se habían echado una buena responsabilidad encima. No voy a poder leer todos los versículos, pero solamente voy a leer unos cuantos nada más. Por ejemplo, los versículos 20 al 24 dice: Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad, nótese, de tus obras, por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la que entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anubio, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto que hemos leído es un listado breve de diversas enfermedades que existieron en aquellos entonces
y existen también en nuestros tiempos actuales, nada más cambia de nombre. Hay que aclarar que estas leyes no aplican a la iglesia de Cristo, pero podemos entender que en el Antiguo Testamento existían las enfermedades por causa del pecado. Muy bien, ahora sí concentrémonos desde que existe la iglesia hasta nuestros días. Dios incluyó dentro del programa de salvación la sanidad divina. Sabemos que se le llama sanidad divina porque viene del mismo corazón del Señor, aunque es administrado por siervos y siervas. Cuando se hace oración por algún enfermo, Dios lo sana y nosotros solamente somos un canal de bendición intercediendo para que las personas sean sanadas. Vamos a hacer aquí un entre paréntesis para ver y evaluar lo que le pasó al pueblo de Israel, porque hubieron momentos en la trayectoria de ese pueblo, una cesación de sanidad para ese pueblo. Leamos este relato que lo encontramos en el libro de San Lucas en su capítulo 4 y versículos 25 al 27, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene un diálogo en la sinagoga con aquellos líderes, y Él les dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y la pregunta es: ¿quién de nosotros no conoce la historia de la sanidad de la lepra de Naamán el sirio, cuando Eliseo le mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán y fue sanado? Todos conocemos esa historia, pero también nos acordamos de la historia de cuando el profeta Elías fue alimentado por esa mujer viuda, conocida como la viuda de Sarepta. Entonces nuestra gran pregunta es: ¿qué nos está Dios hablando con esta predicación y explicación de la Biblia que daba el Señor Jesús a aquellos hombres que le escuchaban en la sinagoga? Veamos lo que dicen los versículos 28 al 30 del mismo capítulo de San Lucas que leíamos, que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué pasó? Se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, lo querían asesinar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces vimos que se enojaron de tal manera que quisieron quitarle la vida al Señor Jesús. Bien reza un refrán muy conocido: la verdad no peca, pero incomoda. Las campañas evangelísticas eran el propósito de llevarlas a cabo, y que se buscaba y pretendía era salvación y sanidad divina en nuestros tiempos pasados, o sea, hace unos 20, 30 años atrás. Veíamos cómo se levantaban los paralíticos de las sillas de ruedas. Gentes con diferentes males eran sanados, como los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban, los sordos oían, en fin, muchos recibían sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente dejaba las muletas y salía caminando. Por ejemplo, yo como predicador evangelista, en las veces que he podido salir a diferentes partes donde Dios me ha permitido ir, he visto diversidad de milagros al visitar y predicarles a diferentes congregaciones. Gente, por ejemplo, le he visto que cae al suelo tocado por la preciosa presencia del Señor. Nadie me lo ha contado, yo mismo lo he podido experimentar.
no solamente a otros, pero también en mi propia vida y la vida de mi familia. Pero fijémonos que el milagro más grande y poderoso que podemos recibir de parte de Dios es la salvación de nuestra alma. Pero también Dios nos ha privilegiado viendo a muchas vidas recibir al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de las vidas. Pero no así, hoy por hoy vemos muchas personas enfermas. Fijémonos que parecen nuestras congregaciones el estanque de Siloé, donde estaban todos apilados, donde estaban todos esperando que se revolviera el agua por medio de aquel ángel que descendía de tiempo en tiempo. Prácticamente así pareciera el panorama en nuestras congregaciones. Se hace oración por los enfermos y da pesar en el corazón. Pareciera que estuviéramos experimentando la misma tanda y experiencia del pueblo de Israel en los tiempos de Eliseo y de Elías. No hay respuesta. Preguntémonos qué pasará. Tiene que estar pasando algo, por supuesto. A lo mejor algo que desconocemos. Hoy les quiero, como testimonio, contarles una poderosa sanidad que ocurrió en la iglesia a la cual yo asistía en el tiempo que empezaba en el caminar del Evangelio. Por ejemplo, en esa iglesia teníamos siempre la motivación de tener un buen tiempo de oración cada día viernes. Media vigilia le llamábamos, porque se empezaba como a las 9:30, 10 y se terminaba como a las 12:30, 1 de la mañana en el santuario. Y luego el siguiente viernes, o sea cada 2 semanas, teníamos retiro en la montaña de Azusa o en cualquier otro lugar que estuviera disponible y apartado para hacerse retiros de oración. Este testimonio de poder sucedió en un retiro, por supuesto. Les voy a contar, por favor, pongan atención y gócese. Pues resulta que teníamos en nuestra congregación, aquí voy a omitir nombres para no, para ser ético. Teníamos en nuestra congregación a un varón enfermo. Él mismo no sabía de qué estaba padeciendo, solamente sentía él un malestar en su cabeza. Se había realizado él muchos exámenes y en todos no le podían encontrar nada. Él decía que sentía mareos, lo que se conoce como vértigo. El varón comentaba que sentía que algo se le movía dentro de su cabeza. Pues un día, fíjese, fuimos a un retiro. Me acuerdo que estaba ubicado ese lugar en la ciudad de Pacoima, California. Ahí se había dedicado para hacer oración y retiros en unas pequeñas cabañitas, trailas. Esa noche él no pudo estar con nosotros orando, se quedó reposando en su automóvil. Después de haber tenido un pequeño convivio espiritual, juntos cantamos unos cantos, se dio un pensamiento breve de la palabra y el varón se apartó y retiró y se fue a su vehículo para poder estar relajado mientras nosotros emprendíamos con la oración. Al fin y al cabo, a eso habíamos ido a ese lugar. Le presentamos a Dios la necesidad que había en ese varón, en ese malestar de su cabeza. Y aquí viene lo bueno, y agárrese, porque de estos testimonios son muy pocos. Estamos muy metidos en la oración. Probablemente habían pasado ya unas 2 o 3 horas, y esto es lo precioso de todo. Teniendo yo mis ojos cerrados en oración, vi un éxtasis, una visión que entraba por la puerta de entrada de la traila, cabañita, donde estábamos reunidos. Entraba un hombre vestido de blanco, con su bata blanca, representando a un doctor
llevando un maletín en su mano. Cuando vi la visión, yo inmediatamente me moví un poquito de donde estaba y me acerqué a una hermana diaconisa y no le conté lo que yo estaba viendo, sino más bien le dije de una manera autoritaria: vayan pronto y traigan inmediatamente al hermano enfermo, porque el Señor, yo les dije, ha venido a sanarlo. La hermana, ni lerda ni perezosa, rápidamente se acercó a otra persona, a otra hermana, y fueron corriendo a llamar y a traer al hermano enfermo. Yo le di instrucciones a ese varón, me acuerdo que le dije que tratara de hincarse, porque algo iba a suceder en ese lugar esa noche. Recuerdo que me hizo caso, se hincó como pudo y dobló sus rodillas. Y agárrense, porque esto ustedes jamás lo han visto ni oído que suceda. El personaje que había llegado tenía su maletín, como eran antes los doctores a la antigua cuando visitaban a un hogar o a algún enfermo que se encontrara en un hogar. Yo lo vi con mis ojos cerrados cuando sacó la primera herramienta. Eran unas pequeñas tijeras y empezó a cortar el cabello, no de toda la cabeza, solamente en la parte que iba a efectuar esa noche la cirugía. También me acuerdo que rasuró hasta dejar totalmente la piel. Después de cortar el cabello y rasurar el cabello y dejar totalmente la pura piel, ese pedazo donde iba a operar, sacó otra herramientita pequeña. Era más o menos un bisturí, es algo parecido a una pequeña navajita pequeña. Con esa herramienta procedió a realizar una incisión, o sea, una cortadita. Después de hacer la incisión, metió él su mano y sacó un buen tanto de podredumbre de adentro de la cabeza del enfermo, y luego lo echó todo lo que había sacado en una bolsita plástica, la cerró y luego procedió nuevamente a coser con hilo y aguja para cerrar la incisión. Aplicó unas vendas, inclusive vi que aplicó algo como un ungüento en la herida. Yo prácticamente vi con mis ojos cerrados todo el proceso de la cirugía. Posteriormente, el personaje que había llegado guardó y limpió todas sus herramientas en el maletín. ¿Y qué pasó? Procedió a levantarse de donde estaba trabajando, a caminar hacia afuera por la puerta de salida y se fue. Así como llegó, se fue. Luego el hermano que se le había aplicado la cirugía esa noche se nos quiso desmayar, porque duró un poquito de tiempo esa cirugía. Le ayudamos a que fuera a su carro y nosotros concluimos con la oración del resto de esa madrugada. Despedimos el servicio de retiro y cada uno empezó a salirse del lugar. Nos despedimos y fuimos todos, cada uno a nuestra casa de nosotros. ¿Cuál fue nuestro asombro el día siguiente, sábado, que teníamos un servicio de jóvenes? ¿Qué cree? El enfermo, que una noche antes no podía estar ni siquiera 10, 15 minutos con nosotros, ahora estaba, fijémonos, como aquel cojo del templo que entró danzando, brincando, dando saltos. Así meramente estaba el varón totalmente restaurado. Un poderoso milagro de sanidad divina en esa vida de aquel hermano enfermo. Estaba totalmente ahora sano. La gran pregunta para todos nosotros, ¿por qué no hay respuesta hoy de lo alto cuando clamamos? Y las respuestas son prácticamente muy sencillas y claras.
nos hemos prácticamente conformado. Estamos metidos en 4 paredes. Ya no queremos sacrificar nada de nuestra vida, de nuestro tiempo. Ya no queremos pagar un precio por nada. Ya queremos que todo suceda automáticamente. Y todo lo que conseguimos es tener gente enferma en nuestros hogares, gente enferma en nuestras iglesias, cada día más de mal en peor. La gente se muere de enfermedades. Preferimos irlos a enterrar, hacerles un sepelio y gozarnos porque ya se fueron a la presencia de Dios. Claro, es bendición. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tenemos que darnos cuenta que todavía sigue de por medio la sanidad divina. Está Dios con su mano extendida, dice la Biblia, y su oído presto para escuchar. Nuestro comportamiento y actitud delante de la presencia del Señor hoy en día deja mucho que desear. Parece que prevalece más la arrogancia, la soberbia, la altivez. Dios dice en su santa y bendita palabra en el libro de Proverbios capítulo 6 y versículos 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y por supuesto, de todo esto que hemos leído, es lo que realmente está dentro del corazón, lamentablemente, del pueblo del Señor. Esto es lo que está sucediendo y deteniendo a que tengamos respuestas a nuestras peticiones. Bien, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga, y les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima, y fue un placer. Amén.